Bienvenida, colega, a Express News Noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María Victoria? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias. Mira, como ya hemos comenzado este proceso, un poco de hacer estos análisis semanales del entorno internacional. A estas alturas, hoy lunes, perdón, a estas alturas, hoy martes, ¿qué es lo que está en la agenda informativa de la prensa internacional? Pues mira, los corresponsales extranjeros estamos cubriendo tres cuestiones esenciales, que es el uso de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico en Ecuador. Ecuador, pues, es el país número uno de toda América Latina en violencia. Registra 40 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un país logístico de transporte de drogas sin control estatal hacia Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Ecuador, lamentablemente, vive la peor de sus crisis de violencia, siendo los grupos en conexión con los narcos los que han declarado la guerra al Estado de Ecuador. Y realmente, pues los analistas nos planteamos cómo se ha llegado a esta situación y se barajan varias hipótesis. Una de ellas es la salida de alias Fito, que es el líder de la banda de los choneros. Su huida de la cárcel de Guayaquil ha provocado esta gran crisis en todos los niveles en el país. Otras dos características que son comunes en el resto de las cárceles hacinadas en el continente latinoamericano, que es la falta de control de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles, que se han convertido en ciudades donde los presos mandan y no la policía. Y luego también la extradición y la construcción de cárceles por parte del presidente Noboa, estilo a las cárceles de El Salvador, estilo Bukele, y nos preguntamos qué significa esto. Y bueno, el modelo Bukele pues mantendría en un régimen de excepción en el país, igual que en El Salvador, para incrementar la seguridad y reducir las tasas de homicidios. Bueno, la información procede fundamentalmente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y realmente esto es un problema del narcotráfico y de este tipo de mal que está anquilosado en lo que son las infraestructuras del gobierno, de los países en América Latina, que están por encima de todos los poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que bueno, baten su poder y el control en las calles. O sea, lo que quieren es una lucha por el control y el poder, no solamente en las cárceles, sino también en las calles. Muy grave la situación, ¿no? Y eso plantea una serie de problemas como tú los mencionas. Por un lado, el que las fuerzas policiales y militares no están en las condiciones incluso de enfrentar a un movimiento delictivo tan fuerte financiado por el narcotráfico internacional. Sí, eso es así. Entonces, bueno, tanto en El Salvador como en Ecuador se ha tomado la medida del uso de las Fuerzas Armadas, como he dicho en el inicio de mi intervención, contra el narcotráfico. O sea, que los militares tomen las calles y se pueda erradicar de alguna manera la tasa de homicidios y sobre todo que vuelva a la normalidad, ¿no? Con estos toques de queda que parecía, me contaban Guayaquil, parecía la reconversión de la pandemia, las calles vacías, la gente sin poder salir. Bueno, se puede retomar la seguridad en el país con, lógicamente, las Fuerzas Armadas en las calles. Eh, bueno, yo a lo largo de los años que he cubierto la información sobre América Latina, sí puedo decir lo que repetía antes, que esto es una situación no solamente que se da ahora en Ecuador es novedosa, también se ha dado en Colombia, se ha dado también en México,
efectivamente, pues estas pandillas en conexión, estos grupos en conexión con el narcotráfico y el crimen organizado, están por encima de las estructuras del poder, mandan sobre el poder, con lo cual las cárceles están tomadas por ellos mismos, la policía es ninguneada y ellos tienen sus propios códigos deontológicos de ajuste de cuentas y demás, y entonces se requiere, lógicamente, de la intervención de los militares de las Fuerzas Armadas para retomar el orden de alguna manera, porque esto está perjudicando enormemente a Ecuador, un país que además así es el país invitado, por ejemplo, de la Feria de Turismo Internacional de Fitur aquí en España, y todo, y bueno, no, o sea, tiene un flujo de turistas importantísimo, y esta situación nos ha sorprendido enormemente. Y no solamente nos llama la atención, sino que nos preocupa también, ¿no? La población ecuatoriana aquí en España es muy numerosa y entendemos el malestar y la tristeza de todas estas familias, ¿no? Que además envían muchas remesas a las ciudades más destacadas, como Guayaquil, como puede ser Quito, ¿no? Nos sentimos muy unidos a este problema desde España. Ahora tú mencionabas algo muy importante y es el modelo Bukele, que ha sido alabado pero también muy cuestionado por el uso de la autoridad. Desde el punto de vista analítico, ¿crees que será como un modelo que debe crearse o una alternativa a la confrontación frente a los movimientos delictivos en América Latina? Bueno, es una medida muy radical, pero yo creo que la situación lo requiere. De mi escaso conocimiento en relación a instituciones penitenciarias y cómo se llevan lo que es, bueno, estas políticas, ¿no? Dentro de las cárceles, lo que sí está claro es que se requiere de este modelo que pueda, o sea, donde se implanta, aunque creo estar bien informada, pero se pudiera someter a referéndum por parte de la ciudadanía, pero Ecuador sería un país permanentemente en régimen de excepción, ¿no? Bueno, es que ante esta situación ante situaciones graves, se requieren soluciones de alto calibre. Lógicamente no se puede, o sea, es que estamos hablando de Ecuador. Como digo, el flujo de turistas es muy elevado, y uno de los grandes ingresos de este país, aparte de su explotación de recursos naturales y demás, es que es precisamente el turismo. Como me reitero en la pregunta que me haces, el país invitado y Fitur, o sea, la feria, perdón, de turismo internacional aquí en Madrid, que se celebra a finales de este mes, tenía como país invitado, y va a haber una proyección de Ecuador a todos los niveles, a nivel mundial, y se ha tenido que suspender, pero eso y 100.000 reuniones que se iban a dar, ¿no? Entonces, bueno, es que estamos hablando de pandilleros, estamos hablando incluso de menores de edad. Sí. Entonces, es una situación, lógicamente, es una situación grave. Yo no voy a poner, o sea, bueno, quería enlazarlo, aunque realmente o sea, yo he hecho estudios del impacto climático en materia de inmigración, y he hecho valoraciones de la inmigración, y he tratado a través de mis viajes en África subsahariana de poder darle la vuelta, ¿no?, a estos procesos migratorios que son enormemente positivos, y a no relacionarlos, la inmigración, con la delincuencia. Pero cierto es que se están planteando unas cuestiones graves aquí en España, ¿no? Con motivo de la reinserción de presos, que delinquen de nuevo. La situación en las cárceles españolas se respeta enormemente como Estado de Derecho, se respetan los derechos del preso del reo por encima de todo, y sobre todo se le ayuda a través de unos procesos educativos de la reinserción en las calles. Incluso se llegan a estudiar hasta carreras universitarias. Quiero decir que la situación es muy diferente, pero sí se empieza a vislumbrar o a conectar
en lo que puede ser el proceso migratorio con algo negativo o que pueda incrementar la delincuencia o la inseguridad en las calles del país de destino donde van los inmigrantes. Y esto es enormemente grave porque esto generaría un proceso de xenofobia muy acusado Claro, y no lo aconsejo para nada, ¿no? Sobre todo España es un país que recibe mucho inmigrante, Latinoamérica. sobre todo de África subsahariana, somos la puerta de Europa y ya está planteando cuestiones como, y ya lo enlazo bueno, pues con el segundo tema que se está debatiendo mucho bueno, aquí en el Parlamento y demás, que es, ya sabemos, ya lo expliqué la semana pasada, Junts es la formación política de Puigdemont, que lidera Puigdemont, es la formación política que ha tenido la llave que abrir o cerrar al gobierno español, es uno de las formaciones en coalición que permite que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, pueda gobernar en el Parlamento. Y cierto es que se elevó una cuestión muy acusada, que es, bueno, Junts plantea la interlocución directa entre la Generalitat de Cataluña con la Unión Europea en lo que es el tema de la acogida de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, realmente aflora el discurso, como digo, quizás de ciertos elementos que nos recuerdan a la ultraderecha, con postulados muy radicales, ¿no? Entonces, realmente, pues hay que medir en qué lugar se encuentra Junts y en qué lugar se encuentra el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por su presidente Pedro Sánchez, y en cuanto a materia de política de inmigración, ¿no? Muy importante. Bueno, hemos estado conversando con Carmen Chamorro, analista internacional, corresponsal de Express News en Madrid, quien nos presenta además estos panoramas tan interesantes de que van a ser episodios semanales. Muchísimas gracias, Carmen, por esta participación y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Venga, muchas gracias. Un abrazo a todos desde Madrid y bueno, que todo vaya mejor. Bien, Gracias. muchísimas gracias a Carmen Chamorro, corresponsal de Express News en Madrid, además secretaria general de la Asociación de Prensa Extranjera en España y también trabaja para un medio muy importante que es Embassy Today, que funciona desde la capital española.